Amén. Por Dios. Y sigue diciendo el versículo 6 y comienza ahora directamente al grano, al punto, y dice: estoy maravillado de que tan pronto, dice, os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que dice diferente, y aclara no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que dice sea anatema. Qué palabra más fuerte, y no hay palabra que exprese lo que esta palabra significa al usar esta palabra. No hay otra palabra en el griego más fuerte que esta palabra. Y dice lo siguiente: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En otras palabras, sea maldito el que predique otro evangelio que no fuere el que Pablo predicó a la iglesia. Y Pablo nos aclara: no fue de Pablo, no es de Pablo, sino de Jesucristo. Amén. ¿Qué dice el 10? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Hace la pregunta. ¿Y qué más dice? Otra, dice: trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Dios. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por estos minutos que nos has permitido, Señor, venir ante tu palabra. Queremos entregarte toda nuestra atención y abrimos nuestro corazón a tu palabra, a tu voz. Señor, háblanos en esta mañana. Glorifícate en nuestras vidas, y que, Señor, nuestras vidas exalten tu nombre. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestro lugar. Hermanos, al iniciar y al comenzar este estudio en el libro de Gálatas, es importante tener un poco de contexto a lo que Pablo está hablando y por qué Pablo está hablando a la iglesia en Galacia. Y Pablo les escribe de una manera como ya conociéndolos, porque es evidente de que Pablo mismo plantó las iglesias en Galacia. En su primera misión lo vemos en el libro de Hechos capítulo 3. Y cuando estudiamos y cuando meditamos de la manera que Pablo estableció la iglesia, Pablo no estableció la iglesia a medida de gustos personales, no la estableció a medida de pareceres personales o cómo podemos, ¿verdad?, establecer una iglesia, y creo que lo podemos hacer mejor de esta manera. Pablo establece las iglesias con el único deseo de poder establecer el reino de Cristo a través del evangelio de Cristo Jesús. Como hoy en día tenemos muchas personas, hermanos, he escuchado muchos testimonios de personas que quieren plantar iglesias, y eso es bueno. Eso es bueno, plantar iglesias, todo mientras sea con el propósito de establecer el reino de Cristo Jesús. Pero hay diferentes motivos por los cuales muchos plantan iglesias: porque quieren que se vea de cierta manera, quiere ser atractiva de alguna manera o a un cierto grupo de personas. Pero el evangelio de Cristo atrae a todos quienes son llamados en él. No importa cómo seas, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas pasado, no importa cómo te veas, el evangelio cuando es predicado, las buenas nuevas llegan a nosotros. No importa de dónde venimos, pero si escuchamos la voz de Jesús a través de su palabra y le seguimos, bueno, ahí comienza la iglesia, ahí comienza el cuerpo, la formación del cuerpo de Cristo Jesús. Pablo en el capítulo 13, me acompañan en el libro de Hechos. Mira de la manera que establece la iglesia y las palabras que usa Pablo. Y ahí es donde nos reta a analizar de qué manera hemos, ¿verdad?, nosotros participado de una iglesia o qué es lo que buscamos en una iglesia. Para resumir esto, en el capítulo 13, versículo 26, aquí Pablo está hablando en la sinagoga, y en un sábado él llega y se le permite hablar. Y lo que comienza a hablar Pablo es increíble. Lo ves también en Esteban, cuando él dice que
recitó las historias desde el Antiguo Testamento hasta el día presente. Y de la misma manera Pablo comienza a citar desde el pueblo el pueblo de Israel en Egipto hasta este momento donde él está presente. Y esto es importante para el creyente, hermanos, de que cuando alguien te pida que des una defensa del evangelio, podamos nosotros testificar de quién es Dios. Y no solamente decir soy cristiano porque voy a la iglesia, sino entiendo y comprendo quién es Cristo y su obra, amén, redentora para mi vida. Miren lo que dice el versículo 26. Ya aquí hablando Pablo, él ya ha entrado a una conversación muy larga. Perdón, voy a abrirlo aquí. Dice lo siguiente, el versículo 26: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviado la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, los cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se lo matase. El 29: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y si nos brincamos el versículo 44, después de haber citado pasajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Mira lo que sigue diciendo el versículo 44: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, dice, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto de las desecháis, dice, más que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aquí está, mira lo que sigue diciendo el 47: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahora veamos el 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban predestinados para vida eterna, llamados para ser parte de la vida eterna. Aquí Pablo nos está aclarando, hermanos, el inicio de las iglesias en Galacia. Y de la manera que se establecieron las iglesias de Galacia, entró Pablo a la sinagoga en un sábado y les comenzó a predicar desde el principio, ¿verdad?, la simiente y la promesa del Mesías, que cuando vino no lo pudieron entender y no lo pudieron ver, lo crucificaron, lo mataron, pero él resucitó. Y ahora que él ha resucitado, Pablo está predicando y estableciendo el reino de Dios. ¿Y qué dice? Los gentiles se quedaron maravillados al oír que el Señor no solamente había venido por los suyos, sino también ahora había extendido su misericordia por los demás. Esto es importante que entendamos por qué estamos leyendo esto. Porque para entender por qué Pablo exhorta a las iglesias en Galacia, es porque habían olvidado el fundamento al cual habían sido llamados. Hermanos, tú y yo podemos llamarnos creyentes y cristianos y olvidar el verdadero evangelio. Y a esto Pablo exhorta y les está reclamando. Ahora, ven conmigo, hermanos, esto es importante. Ven conmigo de nuevo a Gálatas. Las palabras que usa Pablo en el libro de Gálatas, mira lo que dice: estoy maravillado. O sea, no es una expresión de decir wow, qué bonito, ¿verdad? O wow, qué increíble. That's
wow, that's amazing. Sino Pablo está maravillado, es decir, está decepcionado de tal manera que no lo puede creer. O sea, es una maravilla no de algo alegre o de algo que puede fascinarte, sino es una maravilla que va más allá del enojo, va más allá de la decepción, que te quedas sin palabras al pensar, decir, ¿cómo puede ser? Y dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó para la gracia de Cristo. La palabra alejado, esta palabra alejado, cuando tú la buscas, la traducción es desolear, es abandonar tu puesto, es abandonar a lo que Dios te ha llamado, a las instrucciones que Dios te ha dado, es dejarlo y olvidarlo de tal manera que no sabemos regresar a nuestro puesto. Cuando Él dice estas palabras, dice, hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Pongamos atención a esto, hermanos. No que haya otro. Hermanos, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Aún los dioses de otras religiones son falsos. Y debemos de tener tal certeza en nuestro Dios, el Dios viviente, de que podamos entender de que el Dios de otras religiones son Dios falsos. Y en muchas ocasiones nos da temor el poder decir esto, porque aún estamos inseguros del Dios viviente en el cual hemos creído. Pero las otras religiones son religiones muertas, vacías, con hueco, sin un Dios verdadero. Entonces, cuando Pablo hace esto, él está diciendo, está admirado y diciendo, el evangelio, dice este evangelio, no que haya otro. Es decir, no que haya otro que apunta a Cristo de una diferente manera. O sea, no hay otro camino y no hay otra manera de caminar y decir, voy a ser salvo por estos medios. O como diríamos, right? We say, well, they believe in God and somehow we will all make it. Todos vamos a llegar y vamos a lograr. El único camino, dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y eso es claro y exclusivo y definitivo. Y no hay otra manera como poder entrar a ese carril para llegar al cielo. No hay otro medio por el cual tú podamos esforzarnos y trabajar lo más que podamos para convencernos de que vamos todos a llegar al cielo de una manera u otra. No lo hay. No hay otro evangelio. No hay otra forma de salvación. Pablo nos dijo, Pedro nos dice en Hechos capítulo 4:12 que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Eso es claro para el creyente. Y de esto Pablo está maravillado. Y diríamos, ok, meditemos, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Ahora, para poder entender lo que está sucediendo, hermanos, en este tiempo, las iglesias están establecidas. Las iglesias han recibido el evangelio, han recibido las buenas nuevas y han profesado a Cristo y han proclamado que son hijos de Dios y Él es el Dios de sus vidas. Pero entre ellos tenemos que recordar, los primeros cristianos eran judíos. Y los primeros cristianos, ¿verdad? Como judíos que habían recibido el evangelio, fueron influenciados por judíos no cristianos. Y comenzaron a ver el rechazo y comenzaron a ver el menosprecio. Entonces estos judíos cristianos que habían sido convertidos comenzaron a agregarle a la salvación obras. Volvamos a las obras de la ley, ¿verdad? Volvamos a hacer el bautizo. Tienes que ser bautizado, tienes que ser circuncidado, los hombres, ¿verdad? Tienes que guardar las leyes de la ley de Moisés. Tienes que participar de las celebraciones y las festividades anual de la ley y de la comida que puedes comer y no comer. Entonces ellos vinieron y le agregaron para que pudieran participar juntamente con los demás judíos que no eran cristianos. Entonces Pablo dice, queda admirado del testimonio, el comportamiento de esto. ¿Por qué? Porque pudiéramos decir, pero de todos modos creen en Dios, Abraham. De todos modos creen en Jesús. Pero Pablo ahora se dirige a ellos y él no comienza a reclamarles, esto es lo que yo les prediqué, ¿verdad? Eso es lo que yo les enseñé, sino es lo que a mí me fue dado como revelación de Dios.
Hermanos, esto es importante para el creyente. Tú y yo no le podemos agregar más o menos porque se vuelve otro evangelio. Ahora, ¿de qué manera? De que el evangelio, la salvación es por fe, por gracia, en Cristo Jesús solamente. No hay otra manera. No hay otra manera. No podemos ser salvos por otros medios, otras religiones, otros dioses. Es por medio de la fe en Cristo Jesús solamente, por su gracia, como nos dice Efesios, ¿verdad? Inmerecida, el regalo y el don de Dios. ¿Por medio de quién? Solo Cristo Jesús, porque Él es el único que murió, que padeció, que resucitó y ha sido glorificado y está sentado en el trono. Ahora, esto lo analizamos. Bueno, estos judíos le llaman los Judaizers y ellos comenzaron a confundir a los judíos cristianos. Pero los judíos cristianos que habían recibido el evangelio y estaban confiando en lo que Pablo les había compartido, dice que se dieron la vuelta y comenzaron a predicar a los gentiles. Lo hemos leído en Hechos. Y dice que una multitud de gentiles comenzaron a venir al evangelio y comenzaron a encelarse. Y comenzaron a encelarse los judíos. Y comenzaron a decir: Pablo es un falso. Pablo es un falso maestro. Pablo está predicando un evangelio muy fácil para poder lograr más audientes y más personas. Y comenzaron a hablar mal de Pablo. Y por eso es que cuando Pablo se dirige en esta carta, él no se está justificando por lo que él ha hecho y por lo que él ha hablado, sino por quién lo llamó y quién le reveló y qué es lo que él está predicando. Esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo, hermanos, como creyentes, no venimos a los pies de Cristo por lo que un hombre nos dice o por lo que un hombre nos puede dar. Venimos a Él, ¿por qué? Porque Dios mismo se ha revelado a través de su palabra, su Santo Espíritu en nosotros, para alumbrar nuestros ojos y para poder ver la gloriosa obra de Cristo Jesús. Nadie, hermanos, hoy en día luchamos con tratar de convencer a personas y la conclusión es de que nadie te puede cambiar, hermano, si no es Dios, si no es su Santo Espíritu. Nadie te puede cambiar si tú y yo no rendimos nuestro corazón y decimos: Señor, no sé nada, tú eres todo. Lo único que sé es de que tú eres bueno y eres misericordioso. Esto es importante ahora viéndolo, hermanos, porque ahora continuemos el versículo 7. Mira lo que dice: no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo se une a esto, él se incluye en eso diciendo: aun si yo les predicare, o si un ángel les predicare, o si otro les predicare algo contrario al evangelio verdadero, que esa persona sea maldita. O sea, una persona que teme al Señor, una persona que verdaderamente tiene reverencia a Dios, siempre se va a incluir en lo que puede suceder en contra del evangelio, porque reconoce que no es de él, no es nuestro, es de Cristo. Y Pablo aquí en esto no hay otro. Esto es importante, hermanos. Pero mira lo que dice: sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Hablando de lo que les había compartido. Pero esto es importante. ¿Cómo identificamos quienes que perversan el evangelio? ¿Cómo identificamos a alguien que está pervirtiendo el evangelio? Esto es importante. Tú y yo no podemos identificar quién está falsos profetas. Tú y yo no podemos identificar quienes están pervirtiendo el evangelio si tú y yo no conocemos el verdadero evangelio. Tú y yo no vamos a distinguir quienes están hablando en contra del verdadero evangelio, quienes están pervirtiendo el evangelio, si tú y yo no conocemos el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Y esto es importante en la vida del creyente. Identificar a los falsos profetas o maestros. Amén. Es importante que conozcamos la verdad. Amén. Mira, hermanos, lo que dice. Ven conmigo Juan, primera de Juan,
versículo 1. Primera de Juan, capítulo, Primera de Juan 1:1. Perdón, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si nos brincamos a segunda de Pedro, regresando un poco. ¿Cómo sabemos quiénes son los que hablan en contra de ese evangelio? Son aquellos que niegan que Jesús es Dios. Hermanos, hay otras religiones que creen que Jesús fue un buen profeta, fue un buen maestro, pero solamente eso, no Dios, no nacido de una virgen. Y para que nosotros podamos distinguir eso, tenemos que oír eso y saber exactamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Que Jesucristo fue nacido de una virgen. Amén. Él es Dios mismo, encarnecido. Amén. Que fue humillado y Él murió en una cruz. Pero no solamente quedó allí, sino Él resucitó. Y se cumple la promesa. Pero segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Dice: ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina? El 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Imagínate el caer en esta trampa, hermanos, de que aún nosotros, habiendo conocido al Señor, habiendo llegado a Él por las buenas nuevas que alguien nos presentó, y caer en el error de decir, ¿verdad?, voy en el camino correcto, pero es el camino de solución, el camino que nos lleva a la muerte. Y esto nos dice, nos aclara: ya están en vosotros. Y esto es importante, hermanos, porque en nuestro día vivimos en un tiempo donde hay muchos pastores, maestros de la palabra, que cuando te predican la palabra se oye muy convencible. Te convence y dices, man, es cierto. Déjate, doy un ejemplo. Ahorita se está levantando, hablamos esto con los líderes, se está levantando un mover muy grande y muy fuerte en el catolicismo. Hasta se parece como que fuera un servicio cristiano en una iglesia evangélica. Se pone a adorar alrededor de la Virgen María y están adorando y cantando a la Virgen María. Imagínate, y con la música y tan bonito que se ve, te convence y dices, esto puede ser cierto. Si tú y yo no conocemos el verdadero evangelio, es probable que podamos estar participando de eso mismo. Esto es importante para nosotros. Hermanos, volviendo a Gálatas, capítulo 1, de esto advierte Pablo a las iglesias en Galacia. Y hay personas que están pervirtiendo el evangelio. Y hay personas que están en medio nuestros tratando de convencernos de que hay otro camino. Pero mira lo que sigue diciendo. El verdadero evangelio, tenemos que meditar en esto, en lo siguiente: este evangelio no que haya otro.
Mira lo que dice anteriormente, para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es el verdadero evangelio, iglesia? ¿Cuál es el verdadero evangelio? Ven conmigo a Primera de Corintios, capítulo 13. Capítulo 15. Mira lo que dice el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, ¿qué? En vano. El 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Una vez más, hermanos, pausa. Cuando leemos las cartas de Pablo, Charles Spurgeon dijo esto. Dice, te llena de tanto celo al escuchar a Pablo, porque no había nada en Pablo más que amor y pasión por las iglesias. Pablo dedicó su vida. Imagínate, hermanos, tal amor tenía Pablo por la misericordia que Dios había demostrado en él, al saber o al pensar que él lo sabía todo, él estaba correcto en el judaísmo y él perseguía a la iglesia, pero Dios en su gran misericordia se le presenta, lo llama a su reino, le muestra misericordia y lo hace un apóstol de él mismo. Y ahora Pablo dedica toda su vida y su corazón saturado de amor, y cuando tú lees las cartas de Pablo y sus palabras no cambian. No hay una doblez en su pensar y en su amor por Dios. No lo vemos decaído. Su postura en su convicción es perpetua y es constante. Entonces, cuando lees esta carta y lees otra carta, te das cuenta de que Pablo siempre exalta la obra de Cristo Jesús. Mira lo que sigue diciendo el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a los demás, y pudiéramos continuar, pero aquí Pablo nos muestra las bases del evangelio. Ahora, y nos aclara en esta carta, en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3. Mira lo que dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál es el propósito de Dios en el creyente? Es de que la luz del evangelio resplandezca en tu vida y en mi vida. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan eterno de Dios, tanto aquí en la tierra y en su gloria, es de que la luz de Cristo a través del evangelio resplandezca en ti y en mí. Y Gálatas nos habla que esto lo podemos ver a través de los frutos del Espíritu, a través de nuestra vida y nuestra conducta y nuestros pensamientos. Pero ¿cuál es el plan, hermano? ¿Cuál es el plan de Dios? Es de que tú brilles la gloriosa y radiante luz de su gloria a través del evangelio de Cristo Jesús. Amén. Es una de dos, hermanos: la luz de Cristo brilla en tu rostro, o estamos encubiertos y no podemos ver la gloria de Dios. No hay entremedio, hermanos, no hay entremedio. No podemos decir, soy un poco, ¿verdad? Amo a Dios, pero todavía no estoy convencido. O sé de Dios, pero mi vida aún no refleja la luz de Cristo. No podemos, hermanos. No podemos asumir ser creyentes y no brillar la luz del evangelio. ¿Cómo vemos la luz del evangelio en el creyente? En su confesión, su testimonio, su conducta. Nos habla Pablo a Timoteo. La piedad en el creyente.
Amén. Su perseverancia en el caminar en el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cómo vemos esta luz que brilla en el creyente? Es aquella que se humilla y se niega y dice: Cristo es todo en todo y en mi vida. Y yo ya no soy dueño de nada, porque Él me ha comprado con su sangre preciosa. No hay entre medio. No hay entre medio. No puedo decir soy un poco, sé un poco. No, hermano, estoy completamente entregado a Cristo o no lo estoy. Claro, hay un proceso para todos, ¿verdad? Hay un proceso en nuestro caminar. Hay un proceso, pero en ese proceso debe de haber una convicción. No podemos decir: soy un proceso y hoy siento y mañana no siento. No, hermanos. ¿Sientes o estás convencido? Amén. No hay otro evangelio, iglesia. No hay otro iglesia afuera de que tú y yo podamos ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de su gracia y por medio de Él solamente. No hay otro evangelio. Y este evangelio no se comparte con otros, hermanos. No sé si lo notamos, pero hay un gran odio por el evangelio y el cristianismo. No hablan y no se burlan del evangelio, no se burlan de otras religiones como lo hacen del evangelio y el cristianismo. O sea, es evidente hoy en día el enojo y lo que vemos en este mundo contra el evangelio. Hermanos, Hechos capítulo 4 versículos 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro. Amén. Hermanos, John Piper dijo esto: Dios es el evangelio. No hay una separación entre Dios, Cristo y el evangelio. Todos son uno. Jesús mismo en su oración lo dice en Juan 17: Padre, esto pido, de que nosotros podamos ser unos, ¿verdad? Como tú y yo somos uno. O sea, aquí no estamos en el lado de Cristo o no estamos en el lado de Dios, o creo en solo Dios y vamos a llegar al cielo. No, Cristo es uno con el Padre, y todos aquellos que escuchan su voz y le siguen son uno con Él. No hay otro camino, no hay otro evangelio. Esto es importante para nosotros, esta aclaración, hermanos. Mira, volvamos a Gálatas. Porque de Gálatas estamos viendo lo que Pablo está exhortando al creyente, a las iglesias. El versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, que dice, será anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El peligro está en el que predica un evangelio diferente, pero también está en aquel que oye y escucha ese evangelio contrario al verdadero. El peligro no solamente está en aquel que está tratando de desviar al pueblo, pero el peligro está también en aquel que es desviado por lo que escucha. This is important. What's the weight of the gospel in your heart? How convinced are we? What are my convictions in the work of Christ in me? That I would know and be certain of who He is and not lend an ear to something that could be deceiving. El peligro está en ambos, en quienes lo proclaman y en quienes lo escuchan. Hermanos, anatema, esta palabra, es la expresión más fuerte que podemos encontrar en el griego. Esta palabra anatema es maldición a quienes hacen esto. Y por eso debemos de orar por estas personas, por diferentes ideologías, filosofías, personas que dicen ser creyentes y predican un falso evangelio.
y que buscan vanagloria y buscan exaltarse y se ponen nombres y títulos porque están ellos convencidos que si te presentan a Cristo, a la vez también ellos pueden gloriarse de algo, pueden lograr algo. Y para muchos que no conocen el evangelio, lo ven y dicen: esto es Dios, esto es bueno, ¿verdad? Porque puedo depender de que esta persona me diga a mí lo que necesito saber de Dios y no tengo que confiar en lo que yo puedo leer. Y somos los dos, ambos dicen maldecidos, porque soy desviado por aquel que desvía y he dado mi oído, he prestado mi oído a lo que me está desviando y me está llevando al infierno. Porque dice la palabra de Dios: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. ¿Y qué les dirá el Señor? Apartados de mí, no los conocí. Porque no es solamente suficiente decir, ¿verdad?, que somos creyentes o verdad que he participado de la iglesia. Pero hermanos, ¿dónde está tu certeza en quién es Dios? ¿Dónde está tu convicción? ¿Cuánto peso tiene el evangelio en tu vida para mantenerte en un lugar firme que es Cristo Jesús? Y a esto Pablo está diciendo: hey, me he maravillado, ¿qué tan pronto? Versículo 9 lo leímos, pero mira lo que dice el versículo 10, hermanos. Dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y aquí Pablo haciendo esta pregunta, esperando de que ellos puedan hacerse esta pregunta. Hermanos, ¿de quién buscamos el favor? ¿El favor de quién buscamos? ¿El de hombres o el de Dios? Y te puedo aclarar, esta palabra hombre no se refiere a de que estoy tratando de complacer a un hombre. No estoy tratando de complacer a aquellos que me están hablando. No es eso. Cuando se refiere a hombres, se está hablando de uno mismo. Está hablando de tu vida y la vida de Dios. O sea, ¿a quiénes queremos complacer? ¿A Dios o a uno mismo? ¿A quiénes queremos complacer? ¿A Abraham o a Dios? Y mira lo que sigue diciendo: o trato de agradar a los hombres, ¿verdad? O estoy tratando de complacerme, de agradarme, ¿verdad? No es tan importante la seriedad en el evangelio y en el reino de Cristo. No es tan importante el buscar a Dios. Hermanos, el tiempo es corto y no sabemos el día de mañana lo que puede suceder. Por eso dice la palabra: mientras puedas y pueda ser hallado Él, invocar su nombre. Trato de agradar a los hombres. En otras palabras, ¿a quién estamos tratando de agradar? ¿A los hombres que nos quieren convencer? ¿O me quiero agradar a yo mismo? ¿A mí mismo? Pero en conclusión a esa pregunta nos da la respuesta Pablo. Mira lo que dice: pues si todavía agradar a los hombres, dice, pues si todavía agradar a los hombres, dice, no sería siervo. Wow. Está bien si queremos agradarnos. Está bien, diciendo Pablo, está bien si quieren agradarse, pero aclaremos algo: que no somos siervos de Dios. Porque quienes todavía están, ¿verdad?, jugando esta invitación, este camino, aún no están convencidos, no tienen estas certezas y estas convicciones. Aclaremos algo: que aquel que todavía considera su vida no es siervo de Dios. Y esto es fuerte, hermano. Esto es fuerte. Esto, una de dos: te puede enojar porque vivimos en la carne, o me redarguye de corazón y dice: Señor, líbrame de que un día yo esté lejos de ti y no sea hallado como siervo tuyo. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pablo aquí obviamente está considerando la condición de las iglesias, cómo habían caído de nuevo a las costumbres de la ley. Cristo entonces ya no era suficiente para poner su fe en Él, sino ahora tenían que volver a las costumbres de la ley. Tenían que participar, y estas costumbres o los requisitos de la ley, habían muchos que no lo podían hacer. Habían muchos que habían sido convencidos de que esa era la manera que agradaba a Dios, ¿verdad? De que tenías que cumplir con el bautismo, tenías que ser circuncidado, tenías que saberte la ley de Moisés, ¿verdad? Tenías que participar en esas obras, ¿verdad? Y podías todavía aún creer en Jesús. Pero muchos no querían pasar por ese
ese trayecto. Entonces muchos se desviaban y se iban. Pero eso, hermanos, tú y yo diríamos, no podemos regresar, no voy a regresar a las costumbres de la ley porque nunca participé de esas costumbres, pero sí podemos regresar a las costumbres de las cuales el Señor ya nos libró, ya nos salvó, de la vieja manera de vivir, de la vieja manera de pensar, de las cosas viejas que antes hacíamos, ¿verdad? Sí, Él nos puede librar, nos ha librado de todo eso, pero podemos caer de nuevo en eso. Pablo, mira lo que dice en unos versículos adelante, el versículo 15. Filipenses 3:7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de ¿quién? De Cristo. Hermano, lo que más amas, pudiéramos decir, lo he perdido por amor a Cristo. Las cosas con las que más luchamos, pudiera decir, en comparación a lo que siento por Cristo, o sea, no tiene pérdida, no tiene valor. O luchamos todavía, estoy inseguro si puedo amar a Dios, si puedo darle mi vida a Él. Dice, cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para una sola cosa, para ganar a Cristo. ¿Y qué dice? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, ¿verdad? No teniendo mis propias razones por las cuales no pude servirte, Señor, por las cuales no pude entregarte, Señor, por las cuales luché con la carne una y otra vez, Señor. Y por esto, Señor, porque estos problemas y estas circunstancias se me dificultó. Y tú sabes, Señor, que la vida en la que vivíamos era difícil. No, hermanos. El creyente no vive justificándose por las razones por las cuales puede él, ¿verdad?, justificarse de por qué no siguió a Cristo. La única justicia que tenemos es Cristo Jesús. Él ya murió, Él ya venció, Él ha resucitado. Y sigue diciendo el 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Imagínate, hermanos, Pablo diciendo, esto es lo que quiero lograr. Quiero ser hallado en Él. Quiero ser justificado en Él por la fe en Cristo Jesús. Y llegar a ser a Él semejante, ¿verdad? Llegar a ser semejante a Él en su padecimiento. Es decir, si tengo que sufrir por el Evangelio, gloria a Dios, está diciendo Pablo. Si las luchas y las pruebas me vienen, ¿verdad? Y el Señor, ese es la voluntad del Señor. Bueno, gloria a Dios. No nos excusamos y decir, Dios, qué malo eres. Qué malo eres. Hermanos, termino con esto, volviendo una vez más a Segunda de Corintios capítulo 4. ¿Me acompañas ahí? No solamente no hay otro evangelio. No solamente no hay otro evangelio. Pero el verdadero evangelio hace algo en la vida del creyente. El verdadero evangelio no te da pasos para decir esto es lo que tengo que hacer. No, la vida del creyente dice, Señor, es verdad. Eres verdad, es cierto. Estoy convencido. Hermanos, escuchamos testimonios. Yo recuerdo escuchar testimonios y sé que aún todavía los escuchamos, pero recuerdo escuchar testimonios. Mi papá me contaba cuando él vino al Señor. Me decía él que él fumaba antes, él tomaba y verdad, y sin medida, él fumaba y tomaba. Y cuando vino al Señor, dice que ahí terminó. Una de dos, hermanos. Verdaderamente Cristo ha sido revelado a tu vida y ha llegado el fin de tu vida vieja
y dice, Señor, he aquí una vida nueva en ti, ¿verdad? Y esa es la que buscamos. O todavía aún no estamos seguros o estamos inseguros y luchamos con la carne. Entonces ahí es donde podemos hacer la pregunta, hermanos, ¿has recibido a Cristo en tu corazón? Porque las obras del Evangelio alumbran el corazón del creyente. Mira lo que dice 2 Corintios 4:3. Lo volvemos a leer. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, si aún todavía esto no es revelado y manifiesto, ¿verdad? El evangelio de Cristo, bueno, es para aquellos que todavía no lo ven y para aquellos que todavía no ha sido revelado. Y los que se pierden son los que no pueden ver el evangelio, la luz del evangelio. Y sigue diciendo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Conclusión es esto, hermanos, es de que este evangelio verdadero que ha alumbrado es la gloria de Cristo Jesús. Y mi vida vive para la gloria de Cristo Jesús. Amén. El cual es la imagen de Dios. Este evangelio no solamente es la gloria de Dios, pero es Dios revelado a nosotros. Es Dios manifestado a nosotros. Es Dios obrando en nosotros. Amén. Terminamos recordando lo que dice Pablo, hermanos. Maravillado de tan pronto os hayáis alejados. Tú podrás decir, Abraham, no me he alejado. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que no te has alejado. Bueno, esto nos debe de procurar acercarnos más a Dios. Esto debe de conmover mi corazón. Sí, Señor, líbrame de caer en las manos del enemigo. Líbrame de caer, ¿verdad? De oír los engaños del enemigo, de las cosas que pueden persuadir mi corazón y hacerme olvidar tu nombre y ser hallado ¿verdad? Un extranjero de tu reino. La luz de Cristo brilla en el corazón del creyente y la gloria de Cristo nos ayuda a proclamarlo y a bendecirlo. Por eso al adorar y al venir aquí cantar, hermanos, no le están cantando a Raymond, no le están cantando a Denise, ¿verdad? No, estamos declarando estas verdades. Aquel que vive, aquel que reina, aquel que nos ha librado, aquel que extendió su misericordia y su gracia sobre nosotros, aquel que nos presentó su evangelio y alumbró nuestros ojos, y ahora podemos ver su gran amor para salvación y su plan de redención para poder un día estar delante de Él y que nuestro nombre sea llamado y entremos a su morada por toda una eternidad. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Se nos hace aún todavía, creemos que su venida está lejos y se nos hace aún todavía, tenemos tiempo, ¿verdad? Pero la venida del Señor está cerca, hermanos. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias esta mañana por este tiempo, por tu gran misericordia, Señor, que nos permite venir y congregarnos y escuchar tu palabra, Señor. En esta mañana tú conoces cada uno de nuestros corazones. Señor, tú quien mides todas las cosas, tú lo sabes todo. Y no hay nada que podamos, Señor, ocultar de ti. No hay nada que podamos esconder de ti, Señor. Aun si quisiéramos correr lejos, Señor, y nunca haberte conocido, tu misericordia nos alcanza y nos recuerda, Señor, que tú nos has llamado, que tú tienes un plan y un propósito para nuestras vidas. Pero también, Señor, oramos en esta noche, así como Pablo, Padre, haz este reclamo, Señor, pedimos por tu pueblo, pedimos, Señor Jesús, si nos hemos apartado, si hemos volvido a costumbres de las cuales nos has salvado, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestra rebelión contra tu palabra, contra el Dios verdadero. Perdónanos, Señor, porque no ofendemos al hombre y no ofendemos a otra persona, te ofendemos a ti, Señor. Pedimos que, Padre, puedas restaurar nuestras vidas, restaurar nuestro corazón, alinearnos en el plan y en el propósito tuyo, Señor. Pedimos también, oh Dios, que nos libres de, Padre, prestar el oído a cosas extranjeras
Padre, a cosas que nos roban, Señor, de poder meditar y estar en tu palabra. Señor Jesús, en esta hora yo te pido por este pueblo, Señor, que nos permita, Señor, crecer y madurar y perseverar. Que nos permita, Señor, predicar y anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Y que esta iglesia pueda ser, Señor, una antorcha encendida, una lámpara, Señor, una ciudad en lo alto, Señor, para que todos puedan ver y todos puedan glorificarte a ti, Señor Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por la palabra en este día. Hace unos días atrás yo les decía, cómo sectas andan por todas partes. Guarde lo que usted tiene en su corazón. Guarde el verdadero evangelio. Decía unos días atrás que a mi esposa, unas mujeres que andaban predicando, le estaban diciendo de que pues que Dios tiene esposa, porque para poder tener un hijo tenía que haber tenido una esposa. Y ella le dijo, Dios es espíritu, Dios no necesita de una mujer. Y es la verdad. Cuide lo que tiene en su corazón, porque el enemigo se lo va a querer arrebatar. Estamos llegando a tiempos más oscuros en los cuales la verdadera luz de la iglesia tiene que resplandecer en este mundo. Amén. Nomás para todos los servidores, el día de mañana a las 7 vamos a estarnos reuniendo acá. Todos los servidores, no excusas. Todos los servidores el día de mañana. Así es de que vamos a orar para ser despedidos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra que cada día, Señor, nos abra. Señor, y tu Espíritu Santo, que siempre, Señor, nos aclare las cosas, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría. Señor amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que guardes cada corazón de todos, Señor, cada familia, desde el más grande hasta el más pequeño. Amado, de toda influencia contraria que quiera llegar a sus corazones. Todo engaño, Señor, sea revocado por la luz que habita en cada uno de mis hermanos, Señor. Que sostengamos la verdad del Evangelio, la cual nos ha dado salvación y vida eterna. Yo bendigo cada familia, Señor. Guarda a los niños, los jóvenes que van a estudiar a las escuelas, amado Dios. Guarda, Padre, a cada familia. Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos hablas cada día, que podamos estar perseverando siempre y creyendo, Señor, en quien hemos creído. Jesucristo es nuestra salvación y a Él le damos la gloria por toda la eternidad. Dale palmas fuertes al Señor, salude a su hermano, bendígalo y nos vemos el día miércoles.